Éramos 4 hermanas, y ninguna había conocido jamás a un hombre. Vivíamos en un pueblo pequeño, en una casa sin luz, bajo la sombra de un padre que vigilaba cada paso, cada palabra, cada mirada. La mayor había escapado hace años, pero nosotras 3 seguíamos allí, obedeciendo, recogiendo agua del pozo como único momento de libertad. Yo era la más joven, 30 años y aún virgen, sin haber sentido nunca un roce, un beso, una caricia. Hasta que un día, en el pozo, un hombre nuevo en el pueblo me rozó la mano al ayudarme con el cubo. Fue apenas un gesto, pero en ese instante supe que mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Sara, y cuando esta historia comenzó tenía 30 años. Éramos 4 hermanas bajo el mismo techo, todas sin marido, todas con la vida pendiente de un permiso que nunca llegaba. La mayor, Lidia, había tenido la suerte de escapar hacía ya años. Se casó con un buen hombre en la ciudad y tenía 2 hijos. Sus cartas llegaban cada tanto, con dibujos de los pequeños y palabras que olían a luz y a libertad. Pero eran solo papeles. En nuestra casa, su nombre casi no se pronunciaba, a mi padre le dolía admitir que una hija suya había escapado a su control. Las que quedábamos allí éramos Teresa, 45, Inés, 43, y yo, la menor. Ninguna había conocido hombre. No porque no lo hubiéramos querido, sino porque mi padre siempre se aseguró de que fuera imposible. Nuestra casa estaba a las afueras del pueblo, un lugar donde el tiempo parecía detenido. No teníamos luz, ni televisor, ni radio. Apenas unas velas y un quinqué que iluminaban las noches. El resto era oscuridad. En esa oscuridad mi padre bebía, y cuando el vino lo dominaba, la casa se llenaba de gritos. A veces discutía con mi madre hasta que ella se quedaba en silencio, con la mirada clavada en la mesa. Otras, eran mis hermanas las que respondían, cansadas de tanta obediencia. Las normas eran claras, al campo con él o al pozo por agua. Nada de plazas, nada de hombres, nada de fiestas. El mundo exterior era un enemigo, repetía una y otra vez. Y nosotras obedecíamos, aunque por dentro cada una soñara en secreto con otra vida. Teresa, la mayor en casa, era la más dura. Tenía las manos llenas de grietas del trabajo en el campo, la espalda encorvada de tanto cargar. Reía poco y cuando lo hacía sonaba áspera, como si se le hubiera olvidado cómo. Inés, en cambio, era la silenciosa. Pasaba horas bordando, con los ojos perdidos en la aguja. Tenía una paciencia infinita, pero yo sabía que bajo ese silencio había un río de tristeza que nunca se atrevía a desbordarse. Y yo era distinta porque aún guardaba dentro la chispa de la juventud que ellas ya habían perdido. Pero esa chispa no había conocido nunca la caricia de un hombre. A los 30 años, seguía intacta, como si mi vida se hubiera quedado esperando en una antesala que no conducía a ninguna parte. El único momento en que sentía un poco de libertad era cuando mi padre nos mandaba al pozo del vecino, a 300 metros de la casa. Allí, al subir el agua con la cuerda húmeda, podía mirar el cielo sin que nadie me dijera que bajara la vista. Era poco, pero era mío. Nunca pensé que en ese lugar, el más simple y cotidiano, la vida entera iba a dar un giro. Los días en mi casa eran todos iguales, como si se hubieran copiado uno del otro. Nos levantábamos antes del amanecer, cuando el canto de los gallos apenas se mezclaba con el viento que bajaba de los montes. Mi madre encendía el fuego en la cocina de leña, mientras mi padre repartía órdenes con voz áspera, todavía impregnada de vino de la noche anterior. El campo nos esperaba siempre, y con él la fatiga. A veces íbamos todas juntas con mi padre, otras veces alguna se quedaba en casa para limpiar, remendar o cuidar del poco ganado. Nunca estábamos solas con libertad, siempre bajo su ojo, siempre con su permiso. Las conversaciones en el campo eran escasas. Mi padre hablaba solo de trabajo, cava aquí, siembra allá, no pares. Teresa respondía a veces, con el tono duro de quien ya no espera nada. Inés callaba, con la cabeza baja, y yo soñaba despierta, mirando las nubes que viajaban libres sobre mi cabeza. Al volver, el almuerzo era simple, pan, sopa aguada, algún trozo de queso. Después, silencio. En las tardes, cuando el sol bajaba,
nos turnábamos para ir al pozo del vecino, a 300 metros de la casa. Ese camino, corto y polvoriento, era lo más cercano a una fuga. Allí podía caminar con la cabeza erguida, sentir el viento en la cara y, durante unos minutos, creer que el mundo era más grande que los límites que mi padre imponía. Las noches eran lo más duro. Sin luz, la casa se llenaba de sombras y de gritos. Mi padre bebía hasta que el vino le encendía la sangre. Entonces discutía con mi madre, o con mis hermanas, mientras yo me acurrucaba en la cama, deseando ser invisible. A veces Teresa le respondía y la tensión subía como una tormenta. Inés, en cambio, intentaba calmar a todos, aunque terminaba llorando en silencio. Yo, en esas noches, me preguntaba si alguna vez tendría una vida distinta. 30 años y nunca un hombre me había tomado la mano, nunca había sentido un beso, nunca había probado la dulzura de que alguien me eligiera. Era como si el tiempo me pasara por encima, dejándome intacta, sin tocarme. Mis hermanas no hablaban mucho del tema, pero a veces, cuando el vino de mi padre las dejaba en paz, nos quedábamos las tres en la cocina y, entre suspiros, se escapaban confesiones. Si hubiera tenido otra vida, decía Teresa, con un brillo amargo en los ojos. A veces sueño con alguien que ni conozco, murmuraba Inés, sin levantar la vista del bordado. Yo escuchaba en silencio, sin atreverme a decir que yo también soñaba, que mi cuerpo pedía algo que no sabía ni nombrar. Así era nuestra rutina: trabajo, silencio, miedo y sueños escondidos. No había visitas, no había fiestas, no había hombres. Solo el pozo, con su agua fresca y su cuerda áspera, como único testigo de mis pensamientos secretos. No sabía entonces que ese pozo sería el lugar donde mi destino se rompería en dos. Mi padre se llamaba Antonio, pero en la casa nadie se refería a él por su nombre. Para nosotras era solo el padre. Era un hombre de pocas palabras y muchos silencios que pesaban como piedras. De joven había trabajado duro en el campo, y aunque ya los años le doblaban la espalda, seguía aferrado a la idea de que su casa debía funcionar con disciplina y control. Su carácter se endureció con los años y con el vino. Cada noche se sentaba en la cocina con una jarra, y a medida que el líquido bajaba, su voz subía. La conversación no existía, lo que él decía era ley. Y cualquier intento de contradecirlo acababa en gritos, insultos o silencios helados que duraban días. Mi madre, Dolores, había aprendido a sobrevivir en ese ambiente. Era una mujer que de joven había tenido la risa fácil, según contaban sus hermanas, pero yo nunca la vi así. Su mirada estaba siempre cansada, como si llevara encima un peso imposible de soltar. Tenía un amor silencioso por nosotras, sus hijas, pero su miedo a enfrentarse a mi padre la mantenía en un rincón, protegiéndonos a medias, callando cuando más queríamos que hablara. El modo en que mis padres se relacionaban nos había marcado a todas. Teresa, la mayor, se había convertido en una mujer dura, de palabras secas y mirada desconfiada. Tenía los mismos gestos de mi padre, pero también la rabia de mi madre contenida. Si discutía con él, lo hacía con valentía, aunque luego se encerraba en su cuarto con lágrimas que no quería mostrar. Inés, en cambio, había tomado el camino contrario, el silencio. Todo lo que sentía lo bordaba en tela, como si la aguja pudiera hablar por ella. Su vida se reducía a pequeños gestos: coser, cocinar, obedecer. Yo la veía como una sombra suave que habitaba en la casa, y aunque parecía resignada, había en su mirada un anhelo escondido que me hacía daño. Y yo era el reflejo de ambas. Tenía la rebeldía de Teresa y la fragilidad de Inés. Pero sobre todo, tenía una juventud que se me escapaba entre los dedos. Cada año que pasaba sentía que el mundo se me iba cerrando, que nunca tendría lo que mi corazón ansiaba. Mi padre solía repetir: mientras yo viva, ninguna hija mía se juntará con hombre. Y lo decía con tanta seguridad que nosotras llegamos a creerlo. El único respiro era el camino al pozo, donde, aunque fuera por unos minutos, nos sentíamos lejos de su sombra. Allí, bajo el cielo abierto, me atrevía a imaginar cómo sería que alguien me mirara de verdad, que alguien me llamara por mi nombre con cariño. Lo que nunca sospeché era que el destino había estado esperando a que ese pozo, tan rutinario y simple,
se convirtiera en la puerta a una vida completamente distinta. En un pueblo pequeño, con apenas 1000 habitantes, cualquier novedad era un terremoto. Bastaba una palabra en la fuente o una visita inesperada en la tienda para que todos los oídos se aguzaran y todas las lenguas se desataran. Por eso, cuando corrió la noticia de que alguien de la ciudad había comprado la casa que había pertenecido al viejo Ramón, el vecino del pozo, el murmullo se propagó más rápido que el viento entre las montañas. Un hombre solo, dicen. 40 y tantos años, parece. Dicen que educado, distinto, que no es de por aquí. Yo escuchaba en silencio, con el corazón palpitando más fuerte de lo que quería admitir. Aquella casa me era demasiado cercana, estaba justo junto al pozo donde tantas veces había ido a buscar agua. Imaginé a un hombre desconocido mirando desde la ventana mientras yo bajaba el cubo, y un calor extraño me recorrió la piel. En casa, la noticia no tardó en llegar. Mi padre se burló con desdén. Otro de ciudad que no aguanta ni un invierno aquí. Veréis, en cuanto se le acabe la paciencia, venderá y se marchará. Mi madre no opinó. Teresa resopló, como si nada pudiera importarle. Inés, en cambio, levantó la vista de su bordado y murmuró. ¿Y si no? ¿Y si se queda? Yo callé, porque dentro de mí la pregunta había prendido como un fuego. ¿Y si se quedaba? ¿Y si ese hombre veía en nosotras lo que nadie había visto? Los días siguientes fueron de expectación. Cada vez que iba al pozo, miraba de reojo hacia la casa, todavía cerrada, esperando alguna señal. Hasta que una mañana vi movimiento, un carro descargando muebles, un hombre descargando cajas. Estaba lejos, pero pude distinguirlo, alto, de hombros firmes, cabello oscuro con canas en las sienes. No parecía campesino, se notaba en su ropa limpia y en su manera de moverse. Y sin embargo, había en él una serenidad que me desarmó. El cubo me tembló en las manos. Nunca había sentido algo así. Era como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que ese hombre traía un cambio. Aquella tarde no dije nada en casa. Guardé la imagen en secreto, como un tesoro. Mientras mis hermanas discutían con mi padre y mi madre intentaba poner paz, yo me repetía una y otra vez la escena. El forastero descargando cajas, el sol cayendo sobre su espalda, mi corazón latiendo demasiado rápido. No sabía su nombre, ni qué buscaba en aquel pueblo. Pero esa noche, antes de dormir, recé en silencio. No para pedir nada en concreto, sino porque sentía que mi vida estaba a punto de moverse, como el agua cuando alguien lanza una piedra al pozo. Era una mañana clara, con el aire frío que baja de las montañas. Había salido temprano, cubo en mano, antes de que mi padre me mandara al campo con él. El camino hacia el pozo lo conocía de memoria, los mismos 300 metros de tierra apisonada, los mismos arbustos resecos a los lados, el mismo silencio que me acompañaba siempre. Pero esa mañana no estaba sola. Cuando me acerqué al pozo, lo vi allí, de pie, con una cuerda en la mano. Estaba revisando la polea, como si quisiera asegurarse de que todo funcionaba bien. Al escuchar mis pasos, levantó la vista y me sonrió con naturalidad. Buenos días. Sentí un calor extraño subir por mis mejillas. Nadie, fuera de mi familia, me hablaba así. Nadie. Buenos días, respondí, bajando la mirada. Él se acercó un poco, siempre con esa calma. ¿Necesitas ayuda con el cubo? Parece pesado. Quise decir que no, que estaba acostumbrada, que podía sola. Pero mi voz salió distinta. Si no le importa. Lo vi tomar el cubo de mis manos. Sus dedos rozaron los míos apenas un instante, pero fue como si la piel se me encendiera. Nunca antes un hombre me había tocado. Nunca. Él bajó el cubo al pozo con movimientos firmes, y cuando lo sacó de nuevo, lleno de agua fresca, me lo tendió con cuidado. Aquí tienes. Yo lo sujeté, pero mis manos temblaban. Nuestros dedos volvieron a rozarse, y esta vez no aparté la mano enseguida. Lo miré sin querer. Sus ojos eran serenos, con un brillo que me desarmó. Gracias, susurré.
Él asintió, como si el gesto no tuviera importancia. Pero para mí lo había cambiado todo. Emprendí el camino de regreso con el cubo, el corazón desbocado. No había pasado nada, diría cualquiera. Solo un saludo, un gesto de cortesía. Pero para mí, que había vivido 30 años sin roce, sin palabra amable, ese instante fue un terremoto. Al llegar a la puerta de casa, mi padre me esperaba. Me observó con ceño fruncido, los brazos cruzados. ¿Por qué tardas tanto?, rugió. Me encogí, temiendo que hubiera visto algo. Pero no dijo más. Cerró la puerta de golpe detrás de mí, como si quisiera dejar al mundo fuera. Esa noche no dormí. En la oscuridad, con mis hermanas respirando en silencio en la habitación, repetí una y otra vez lo que había sentido en el pozo. Ese roce mínimo que para cualquiera sería nada, para mí era el inicio de algo que no sabía aún nombrar. Desde aquel día en el pozo, nada volvió a ser igual dentro de mí. Me sorprendía a mí misma con el cubo en la mano, deseando que se rompiera la cuerda para que él apareciera a ayudarme. Caminaba los 300 metros de tierra como si fueran el único camino de libertad que existía en mi mundo. Por las noches, cuando la casa se llenaba de gritos y mi padre descargaba su rabia sobre la mesa, yo cerraba los ojos y me aferraba a un recuerdo, sus manos rozando las mías, su mirada serena, el tono sencillo con el que dijo, «Buenos días». Era tan poco, y sin embargo se había convertido en todo. Mis hermanas lo notaron antes que yo. Una tarde, mientras Teresa cortaba pan y Inés cosía en silencio, se me escapó una sonrisa sin motivo. «¿Y tú de qué te ríes?», preguntó Teresa, con esa dureza que la protegía de todo. «De nada», respondí rápido, bajando la cabeza. Pero en mi interior sabía la verdad, me reía de un recuerdo, de un roce mínimo que me había cambiado más que todos los años de obediencia en aquella casa. Empecé a buscar excusas para ir al pozo más seguido. El agua se acababa demasiado rápido, las ollas necesitaban llenarse más de lo normal. A veces iba 2 veces al día, y aunque no siempre lo encontraba, solo la esperanza de verlo me hacía caminar con otro aire. El miedo, sin embargo, siempre estaba allí. Sabía que si mi padre descubría algo, el castigo sería implacable. Él no necesitaba pruebas, una mirada bastaba para que montara en cólera. Y aún así, el deseo de volver a ver al hombre era más fuerte que el miedo. Una noche, mientras mis hermanas discutían con mi padre, yo me quedé callada, pensando solo en él. Imaginaba cómo sería hablar sin prisa, sentarme en su cocina, escuchar su voz sin mirar siempre hacia la puerta por si alguien nos vigilaba. No sabía su nombre aún. Solo que era distinto a todos los hombres del pueblo. Y esa diferencia me había clavado una espina en el corazón que ya no podía sacar. Recé antes de dormir, como hacía a veces en secreto. Pero esa vez no pedí por mi madre ni por mis hermanas. Pedí por él. Pedí volver a verlo, aunque fuera un instante, aunque solo fuera para confirmar que no lo había soñado. Y con ese pensamiento, me dormí abrazada al recuerdo de unas manos que apenas habían tocado las mías, y que, sin embargo, habían encendido en mí un fuego que ya no se podía apagar. El sol de la mañana caía oblicuo sobre el camino de tierra cuando mi madre me mandó por agua. Tomé el cubo con un temblor en las manos que intenté disimular. No era la primera vez que hacía esos 300 metros, pero sí la primera que los recorría con la esperanza quemándome en el pecho. El aire estaba quieto, sin pájaros, como si hasta el campo esperara algo. Y allí estaba él. De pie junto al pozo, con una camisa clara arremangada hasta los codos, parecía haber estado esperándome. Se giró apenas escuchó mis pasos, y su sonrisa tranquila me atravesó como un rayo. «Buenos días otra vez», dijo, con un tono natural, como si ya fuéramos viejos conocidos. No supe qué contestar. Solo asentí, bajando los ojos. Sentía que si lo miraba demasiado, mi cuerpo entero iba a delatar lo que ardía dentro de mí. Él se adelantó un poco, y por un segundo temí que alguien nos estuviera mirando desde lejos. El pueblo tenía ojos en todas partes, y mi padre no necesitaba testigos para acusarme. Pero esa vez no me importó tanto. «No quería incomodarte el otro día»,
continuó él, con voz suave. Solo pensé que, tal vez podrías necesitar ayuda. Respiré hondo. No, no me incomodó, respondí casi en un susurro. Él asintió, aliviado. Luego tomó el cubo de mis manos y comenzó a bajar la cuerda por la polea. Yo lo observaba de reojo, notando cómo cada movimiento suyo tenía una calma distinta a la de los hombres del pueblo. No había brusquedad, no había prisa, solo un cuidado sereno que me hacía sentir segura. Cuando el cubo subió lleno de agua, lo acercó a mí y, al entregármelo, dejó su mano un segundo más de lo necesario sobre la mía. Sentí un estremecimiento recorrerme entera. Soy Javier, dijo entonces, mirándome a los ojos. El nombre se me quedó grabado en la piel, como si alguien lo hubiera escrito con fuego. Sara, alcancé a responder, apenas audible. Nos quedamos un momento en silencio, mirándonos, con el cubo de agua entre los dos. Yo no recordaba haber estado nunca tan cerca de un hombre, ni haber sentido tanta necesidad de quedarme allí. Al final, fui yo quien apartó la vista, con el miedo de que alguien pudiera sorprendernos. Debo volver, murmuré. Él no insistió. Solo asintió despacio, con una sonrisa leve. Nos veremos de nuevo, Sara. El camino de regreso fue distinto esa vez. No solo llevaba agua en el cubo, llevaba un nombre latiendo en mi pecho, Javier. Esa noche, mientras mis hermanas discutían con mi padre y mi madre intentaba calmar los ánimos, yo me quedé callada, aferrando en silencio ese nombre como un secreto precioso. Era la primera vez que sentía que el destino me llamaba por dentro. Desde el día en que supe su nombre, todo cambió. Javier. Lo repetía en silencio mientras cosía junto a Inés, mientras Teresa discutía con mi padre, mientras mi madre revolvía la sopa. Cada letra era una chispa escondida. Pero había un problema, el agua no se acababa tan rápido como mis ganas de verlo. Y entonces empecé a inventar excusas. El cántaro se rajó, tengo que llenarlo otra vez. El guiso necesita más agua, no alcanza. La ropa no queda limpia si no se enjuaga de nuevo. Mis hermanas sospechaban, aunque no lo decían en voz alta. Inés me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Teresa, en cambio, fruncía el ceño y me soltaba frases cortas. No juegues con fuego. Pero yo no podía parar. Cada camino hacia el pozo era una apuesta contra el miedo y una victoria sobre mi encierro. Javier me esperaba algunas veces, otras fingía sorpresa al verme. Siempre tenía un gesto amable, una sonrisa, una palabra sencilla, una pregunta que parecía interesarse de verdad por mí. ¿Lees? Me preguntó una vez. No mucho, solo lo que había en la escuela antes de dejar de ir. Entonces yo puedo traerte libros. La idea me pareció imposible, pero sus palabras me dejaron temblando de emoción. Nadie había pensado en mí de esa manera. Comencé a notar cambios en mí. Caminaba más erguida, me peinaba con más cuidado, hasta buscaba un vestido menos gastado para las idas al pozo. Era como si mi cuerpo hubiera despertado de un letargo de 30 años. Una tarde, cuando me pasó el cubo lleno, sus dedos se quedaron rozando los míos más de lo necesario. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que la respiración se me acelerara. Él lo notó, porque me miró fijamente a los ojos, con una intensidad que me hizo bajar la vista enseguida. Regresé a casa con el corazón golpeando contra el pecho, como si todos fueran a descubrirlo al mirarme. Pero nadie preguntó. Mi padre estaba borracho, Teresa estaba cansada, Inés seguía cosiendo. Mi secreto estaba a salvo, por ahora. Esa noche, en la cama, me descubrí sonriendo a oscuras. Era la primera vez en años que no me dormía pensando en los gritos de mi padre, sino en la suavidad de unas manos que me habían hecho sentir que la vida podía ser distinta. Era una tarde nublada, de esas en que el aire anuncia lluvia y el pueblo parece detenerse. Yo había ido al pozo con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Lo vi allí, como siempre, esperándome sin decirlo. Parece que va a caer tormenta, comentó, mirando al cielo. Asentí, con el cubo entre las manos.
Nunca sabía qué decir, y aún así él lograba que me sintiera escuchada incluso en mis silencios. Cuando terminé de llenar el cántaro, me miró un instante, como dudando. Luego señaló hacia su casa, la que había comprado hacía poco. ¿Quieres pasar un momento? Aunque sea para esperar a que pase la nube. Me quedé helada. Nunca había entrado en la casa de un hombre. Nunca había estado sola con alguien que no fuera mi padre o mis hermanas. Sentí que el aire me faltaba, pero al mismo tiempo, una parte de mí gritaba por dentro que dijera que sí. Solo un momento, respondí al fin, casi en un susurro. Al cruzar la puerta, sentí que entraba en otro mundo. La casa olía a madera nueva, había ventanas con cortinas claras, y lo más sorprendente, luz eléctrica. Una lámpara encendida iluminaba la estancia con una claridad que yo apenas recordaba de cuando era niña en la escuela. Me quedé quieta en medio de la sala, sin atreverme a moverme. «Puedes sentarte, Sara», dijo él, con suavidad, señalando una silla. Me senté despacio, observando todo como si fuera un tesoro, una mesa limpia, estanterías con libros, una radio apagada en un rincón. Sentí que estaba en un lugar prohibido y sagrado a la vez. «Aquí estás a salvo», me dijo Javier, como si pudiera leer mi miedo. «Nadie puede gritarte ni prohibirte nada». Sentí un nudo en la garganta. Nunca nadie me había hablado así. Nunca nadie había pensado en mí como alguien que merecía ser protegida. No pasó nada más esa tarde. Solo hablamos. Me preguntó por mis hermanas, por mi madre, por cómo era vivir en esa casa sin ventanas al mundo. Yo respondí con cautela, pero por dentro me ardía el deseo de contarle todo, de abrirle la jaula en la que vivía. Cuando el cielo aclaró y la tormenta no llegó, me levanté para marcharme. Él me acompañó hasta la puerta y, al despedirse, sus dedos rozaron mi brazo. Fue un contacto mínimo, pero me hizo estremecer. «Puedes volver cuando quieras», susurró. El camino de regreso fue una mezcla de miedo y emoción. Tenía miedo de que mi padre sospechara, de que mis hermanas preguntaran. Pero también llevaba dentro algo nuevo, la certeza de que existía un lugar donde podía ser yo misma, aunque solo fuera por un rato. Esa noche, bajo las mantas, cerré los ojos y me prometí a mí misma que volvería. Después de aquella primera vez que crucé el umbral de su casa, algo dentro de mí cambió para siempre. El mundo de afuera, mi casa oscura, los gritos de mi padre, las discusiones con Teresa, los silencios de Inés, empezó a parecerme aún más pequeño y sofocante. Y, en contraste, la casa de Javier brillaba en mi memoria como un refugio imposible de olvidar. Los días siguientes me encontré inventando cada vez más excusas para ir al pozo. Mi madre empezó a mirarme raro cuando volvía con más agua de la que cabía en las tinajas. Teresa me preguntaba, con ese tono de desconfianza suyo: «¿Qué haces tanto rato en el pozo, Sara?». Yo respondía encogiéndome de hombros, sin atreverme a decir la verdad, que esperaba verlo, que buscaba cualquier oportunidad para que nuestros caminos se cruzaran. Y nuestros caminos se cruzaban, siempre con una naturalidad que parecía planeada. Javier estaba allí muchas veces, reparando una verja, recogiendo leña, o simplemente sentado en un banco junto a la puerta de su casa. Siempre encontraba una manera sencilla de invitarme a pasar. «¿Quieres descansar un momento?», decía con esa voz tranquila que me desarmaba. «Puedes dejar el cubo aquí mientras tomamos un vaso de agua», añadía, y yo asentía, como si aquello no fuera más que cortesía. Dentro de la casa, el tiempo parecía detenerse. Me acostumbré a sentarme en la misma silla junto a la ventana, desde donde podía ver los campos extendiéndose hacia el horizonte. Javier se movía por la cocina con calma, preparando café o infusiones, y hablábamos. Al principio de cosas simples, del clima, del pueblo, de los animales. Pero poco a poco, nuestras conversaciones fueron entrando en un terreno más íntimo. Me preguntó por mi infancia, y le conté que la escuela quedó atrás demasiado pronto, que mi padre decidió que el campo necesitaba más manos que mi cabeza libros. Me preguntó por mis hermanas, y hablé de Teresa y su carácter fuerte, de Inés y su silencio eterno, de Lidia, la única que había logrado escapar. Y, al final, me preguntó por mí.
¿Y tú, Sara? ¿Qué es lo que quieres de la vida? Me quedé en silencio largo rato. Nadie me había hecho nunca esa pregunta. Mi padre solo nos decía lo que había que hacer. Mis hermanas se conformaban con lo que tocaba. Pero, yo nunca me había permitido pensar en querer algo. No lo sé, respondí al fin, con un hilo de voz. Solo, ser libre. Él me miró con una ternura que casi me hizo llorar. Ya lo eres, aunque aún no lo creas. Empecé a ir cada vez más seguido. Mis visitas se convirtieron en un secreto que me quemaba por dentro, pero que también me daba vida. La tensión crecía en cada roce accidental, sus dedos al alcanzarme un vaso, su mano rozando la mía al ayudarme con el cubo, su mirada fija cuando me atrevía a sostenerla. Había momentos en que el silencio entre nosotros se llenaba de una electricidad tan densa que parecía que algo iba a suceder, y sin embargo él siempre se contenía. Nunca me forzó, nunca me empujó. Y esa paciencia, esa espera, me hacía desearlo aún más. Por las noches, en la cama, revivía cada uno de esos instantes. El roce de su brazo al pasarme cerca, la suavidad de su voz, la forma en que me escuchaba como si mis palabras fueran importantes. Soñaba despierta con su casa, con la luz de la lámpara encendida, con el calor de su mirada sobre mí. Mientras tanto, en casa, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Mi padre empezaba a sospechar. Notaba mis ausencias, mis regresos con la mirada brillante. Una noche, entre trago y trago de vino, me gritó: «No quiero verte perdiendo tiempo en el pozo. El agua se trae rápido y punto». Yo bajé la cabeza, pero por dentro sentí una rebeldía que nunca había sentido antes. Porque sabía que al día siguiente volvería. Que nada ni nadie podía quitarme esos ratos en que, por primera vez en 30 años, me sentía viva. Y así, sin darme cuenta, la costumbre de ir al pozo se transformó en la costumbre de verlo a él. Y con cada visita, la distancia entre nosotros se acortaba, hasta que llegó el momento en que ya no bastaban las palabras ni los silencios. El verano había llegado sin que me diera cuenta. El aire ardía en los campos, y el camino hacia el pozo levantaba polvo que se me pegaba a la piel. Llevaba el cubo en la mano, pero dentro de mí llevaba otra cosa, un nerviosismo constante que no me dejaba tranquila. Esa mañana Javier estaba esperándome, como si hubiera sabido que yo iba a aparecer. Estaba junto a la puerta de su casa, con la camisa abierta en el cuello y el gesto sereno. Al verme, levantó una mano en saludo. «Pensé que no vendrías hoy», dijo, con una sonrisa que me hizo olvidar por un segundo dónde estaba. «El agua nunca falta», respondí, intentando sonar ligera. Entramos juntos en su casa. Me ofreció asiento como siempre, y yo acepté. Pero esa vez había algo distinto en el aire. El silencio entre nosotros no era incómodo, era espeso, lleno de una expectación que me erizaba la piel. Me dio un vaso de agua fresca. Cuando nuestras manos se rozaron, lo miré sin apartar la vista. Él también me miraba, con una intensidad que me hizo sentir que el mundo entero había desaparecido fuera de esas paredes. No sé quién se inclinó primero. Solo recuerdo que de pronto su rostro estaba tan cerca del mío que podía sentir su respiración. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que él lo escuchara. Cerré los ojos por un instante, segura de que iba a suceder, mi primer beso, mi primer roce verdadero con un hombre. Pero entonces me invadió el miedo. Abrí los ojos de golpe y me aparté, llevándome la mano al pecho. «No», murmuré, temblando. «No aquí. No ahora». Javier no se ofendió. Bajó la mirada y asintió despacio. «Está bien, Sara. No tienes que disculparte». El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo de antes. Ahora estaba cargado con lo que casi había pasado. Yo sentía la piel ardiendo, las manos temblorosas, y un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Al levantarme para marcharme, él me acompañó hasta la puerta. No me tocó, no insistió. Solo dijo: «Cuando estés lista, aquí estaré».
El camino de regreso me pareció eterno. Sentía que aún llevaba en los labios el calor de lo que no había llegado a ocurrir. Tenía miedo, sí, pero también una certeza que me encendía por dentro, ya no había marcha atrás. Tarde o temprano, ese beso que se había quedado en el aire terminaría de encontrarnos. Esa noche, en mi cama, mientras escuchaba a mi padre discutir con Teresa en la cocina, cerré los ojos y volví a imaginarlo. El casi beso se convirtió en un refugio, y por primera vez en mi vida entendí lo que era desear tanto algo que dolía. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que iba al pozo, sentía que el aire se espesaba, que las piedras del camino sabían lo que había quedado pendiente entre nosotros. Mi corazón golpeaba antes incluso de ver su figura. Y cada noche, al acostarme, volvía una y otra vez al instante en que nuestros labios estuvieron a punto de encontrarse. El miedo seguía allí, como una sombra detrás de mí. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza, recordándome que ninguna hija suya debía acercarse a un hombre. Pero, al mismo tiempo, había otra voz, más suave, más poderosa, la mía. La que me decía que 30 años eran demasiados para seguir esperando. Una tarde, con el sol cayendo tras las montañas, volví al pozo. Javier estaba allí, sentado en el banco de piedra junto a su casa. Al verme, se levantó despacio, como si no quisiera asustarme. «Hola, Sara», dijo con esa calma suya que me desarmaba. «Hola», respondí, bajando la mirada, aunque una sonrisa se me escapó sin querer. Entramos en su casa casi sin hablar. El silencio nos envolvía, pero ya no era un silencio incómodo, sino expectante. Yo me senté en la misma silla de siempre, junto a la ventana, y él se quedó de pie, observándome. Sentí que me temblaban las manos sobre el regazo. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Y entonces lo escuché acercarse. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo. Levanté la mirada y me encontré con sus ojos, que brillaban con una ternura que me hizo olvidar todo miedo. «Sara», susurró, «no tienes por qué temerme». Esa frase fue como una llave que abrió una puerta dentro de mí. Me levanté despacio, con las piernas temblorosas, y quedamos frente a frente, a un palmo de distancia. El tiempo se detuvo. Y esta vez no huí. Nuestros labios se encontraron al fin, suaves al principio, como una pregunta que buscaba respuesta. Yo cerré los ojos y sentí que el mundo entero se encendía en ese contacto. Era mi primer beso, y me atravesó de pies a cabeza. Mis manos se aferraron a su camisa, torpes, inseguras, mientras él me rodeaba con sus brazos con una delicadeza que me hizo sentir segura y querida. El beso se alargó, despacio, sin prisa, como si él entendiera que yo necesitaba cada segundo para grabarlo en mi piel. Cuando nos separamos, respiré hondo, con lágrimas en los ojos. Nunca había sentido esto, confesé, con la voz rota. Javier me acarició la mejilla con la yema de los dedos. «Y no será la última vez, Sara». Nos quedamos abrazados un rato, sin necesidad de hablar más. Afuera, el sol se escondía y las sombras crecían, pero dentro de mí algo se había encendido para siempre. Esa noche, al volver a casa, me sentí distinta. Caminaba ligera, como si flotara. Sabía que nada sería igual. Y por primera vez en 30 años, no tenía miedo de lo que estaba por venir, tenía esperanza. Después de aquel beso, mi vida cambió sin que nadie lo supiera. Por fuera, todo parecía igual, el campo, la casa sin luz, las discusiones de mi padre con Teresa, el silencio resignado de Inés. Pero dentro de mí había estallado un mundo nuevo. Cada vez que iba al pozo, lo hacía con el corazón latiendo desbocado, esperando verlo, esperando repetir aquel instante que se había quedado grabado en mis labios. Y casi siempre estaba allí, como si me hubiera estado aguardando. Al principio eran solo charlas en su casa, acompañadas de sonrisas tímidas y silencios que se llenaban de miradas. Pero poco a poco, los encuentros se fueron volviendo más atrevidos. Ya no nos conformábamos con un beso al despedirnos, nos buscábamos las manos al hablar, nos abrazábamos sin razón, nos quedábamos más cerca de lo permitido.
Recuerdo una tarde en que la lluvia golpeaba los cristales de su ventana. Me había refugiado en su casa porque el cielo había estallado de repente. Nos sentamos en la cocina, uno frente al otro, con un café caliente entre las manos. Él me miraba fijamente, como si quisiera memorizarme. Nunca pensé que podría sentir esto, Sara, dijo, con voz baja. Yo bajé la mirada, sonrojada. Ni yo, nunca. El silencio que siguió estaba cargado de algo imposible de ignorar. Me incliné hacia él, y esta vez fui yo quien lo besó primero. Con torpeza, con miedo, pero también con una necesidad que ya no podía contener. Desde entonces, nuestras visitas dejaron de ser inocentes. Empezamos a explorarnos con timidez, con una mezcla de curiosidad y deseo. Para mí todo era nuevo, el roce de sus manos sobre mi piel, el calor de sus labios en mi cuello, la fuerza de un abrazo que no quería soltar. Él siempre se detenía si me notaba asustada, dándome espacio para decidir. Y eso me hacía desearlo aún más. La rutina de esos encuentros secretos me mantenía viva. En casa fingía normalidad, pero mis hermanas empezaban a sospechar. Una noche, mientras Teresa cosía bajo la luz tenue del quinqué, me miró con dureza. ¿Qué haces tanto tiempo en el pozo, Sara? El agua tarda en subir, respondí, intentando sonar convincente. Ella no dijo nada más, pero en sus ojos había una chispa de incredulidad. Yo no podía confesarlo. No todavía. El secreto era demasiado frágil y hermoso para exponerlo al juicio de los demás. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché a mi padre discutir con mi madre en la cocina. Él sospechaba que algo pasaba conmigo. Sus palabras eran como cuchillos. La veo distinta. Anda con la cabeza en las nubes. Te lo digo, Dolores, algo esconde. Me tapé los oídos con la manta, temblando. Sabía que, si descubría algo, no lo perdonaría. Pero también sabía que ya era tarde para dar marcha atrás. Había probado lo que era sentirme viva, y no estaba dispuesta a renunciar a ello. El secreto compartido con Javier se había convertido en mi única verdad. El verano había alcanzado su punto más ardiente. El aire en el pueblo era tan espeso que hasta las gallinas parecían rendidas bajo la sombra. Yo caminaba hacia el pozo con el cubo en la mano, pero lo único que me pesaba era el secreto que llevaba dentro. Javier me esperaba en el zaguán de su casa. Su mirada me recorrió despacio, como si me reconociera en cada paso. Hoy el calor no perdona, dijo con una sonrisa ligera. Yo asentí, sin atreverme a responder. Tenía la garganta seca, no por el sol, sino por lo que presentía. Entramos en su casa. Cerró la puerta tras de mí, y, de pronto, el mundo quedó fuera. La penumbra suave, la calma del lugar y su cercanía me envolvieron como un manto. Nos miramos en silencio, sabiendo que ya no bastaban las palabras ni los roces tímidos. Me acerqué un paso, luego otro. Podía escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. Javier levantó una mano y me acarició el rostro con una ternura infinita. ¿Estás segura, Sara? Preguntó en un susurro. No respondí con palabras. Fui yo quien buscó su boca, quien se entregó al beso que había esperado toda la vida. Y en ese beso, todo lo que había sido prohibido, negado, postergado, se derrumbó como un muro viejo. Sus manos recorrieron mis brazos con delicadeza, como si temiera romperme. Yo temblaba, no de miedo, sino de la intensidad de sentirme por primera vez elegida, deseada. Lo abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cuello, dejando que mi respiración se mezclara con la suya. Avanzamos despacio hacia la habitación. El cuarto olía a madera y a verano. Nos detuvimos junto a la cama, y por un instante me invadió el miedo. 30 años sin haber conocido un hombre me pesaban como una cadena. Pero Javier me miró con tanta calma, con tanto respeto, que el miedo se disolvió. Solo déjate llevar, susurró. Esa noche aprendí lo que significaba ser tocada con ternura, ser mirada como mujer y no como hija encerrada. Cada gesto suyo era una confirmación, yo existía, yo merecía amor, yo tenía derecho a vivir.
Cuando al fin caí rendida en sus brazos, sentí que había atravesado un umbral del que ya no había regreso. El silencio de la habitación era distinto al de mi casa, no era un silencio de miedo ni de bronca, sino un silencio lleno de promesas. Me quedé dormida apoyada en su pecho, con una sonrisa que no recordaba haber tenido nunca. Por primera vez, no soñé con escapar, soñé con quedarme. Después de aquella primera noche, nada volvió a ser lo mismo. Me levanté al día siguiente con el cuerpo aún temblando, con la piel marcada por caricias que jamás pensé sentir, con el recuerdo vivo de cada instante junto a Javier. Era como si hubiera nacido de nuevo. Pero al volver a casa, la realidad me golpeó de frente. Mi padre estaba sentado en la mesa, bebiendo vino desde temprano. Me lanzó una mirada dura, y sentí que mi secreto podía delatarse solo en mis ojos. Bajé la cabeza, me acomodé el vestido y fingí normalidad. El contraste era insoportable, en la casa familiar seguía siendo la hija obediente, la que bajaba la mirada, la que respondía con un «sí, padre» a todo. Pero dentro de mí ardía la mujer que Javier había despertado, la que había probado la libertad y ya no quería renunciar a ella. Mis visitas al pozo se hicieron aún más frecuentes, pero ahora con un propósito más claro. No solo buscaba verlo, necesitaba sentirlo, recordar con su cuerpo que la vida podía ser algo más que obediencia y miedo. Cada encuentro era distinto, a veces nos sentábamos a leer en su sala, otras cocinábamos algo juntos, pero casi siempre terminábamos buscándonos, devorando el tiempo como si fuera un bien escaso. Era peligroso, lo sabía. El pueblo tenía ojos y lenguas rápidas. Un día cualquiera alguien podía vernos entrar o salir de su casa, y entonces todo se derrumbaría. Mi padre no necesitaba pruebas para estallar, bastaba con la más mínima sospecha. Teresa empezó a mirarme con desconfianza. «Estás rara, Sara», me dijo una noche mientras lavábamos los platos. «No me engañas. Algo pasa». «Nada pasa», respondí, evitando sus ojos. Ella resopló, pero no insistió. Inés, en cambio, parecía observarme con cierta complicidad. Una tarde, mientras cosía, me dijo en voz baja: «No sé qué será, pero sea lo que sea, te ha cambiado la mirada. Y me alegro por ti». Sus palabras me conmovieron. Por primera vez sentí que alguien me entendía, aunque no supiera la verdad. Vivir esa doble vida era agotador y embriagador al mismo tiempo. En casa, soportaba los gritos y la tiranía de mi padre. En la casa de Javier, encontraba refugio, ternura y un amor que me devolvía a mí misma. Era como caminar sobre una cuerda floja, un paso en falso y todo se descubriría. Pero por más miedo que tuviera, no podía detenerme. Cada beso, cada abrazo, cada noche en sus brazos era un recordatorio de que merecía algo más que una vida enjaulada. Y aunque mi secreto podía destruirlo todo, sentía que valía la pena arriesgarme. Porque por primera vez en 30 años, yo era dueña de mi vida, aunque fuera a escondidas. El verano avanzaba, y con él mis escapadas al pozo se convirtieron en la rutina más peligrosa y más necesaria de mi vida. Ya no eran solo charlas ni miradas, Javier y yo nos buscábamos con hambre, con urgencia, como si quisiéramos recuperar en semanas todo lo que la vida nos había negado durante años. Cada vez que cerraba la puerta de su casa, sentía que el mundo quedaba fuera y que, por fin, podía ser mujer. Él me abrazaba con una ternura que contrastaba con la pasión de sus besos. A veces me recitaba frases de libros que traía de la ciudad, otras simplemente me susurraba mi nombre al oído, como si fuera lo más valioso que tenía. Pero aquella felicidad secreta comenzó a mezclarse con un temblor nuevo, distinto. Primero fue un retraso que atribuí al cansancio. Luego, el mareo de una mañana en el campo. Y después, la certeza que se me clavó en el pecho, algo crecía dentro de mí. Una tarde, mientras estábamos en su habitación, me quedé en silencio largo rato, acariciando mi vientre sin darme cuenta. Javier lo notó enseguida. «¿Qué ocurre, Sara?», preguntó, con voz suave. Lo miré a los ojos, y las palabras se me trabaron en la garganta. No estaba segura aún, pero lo sentía en lo más profundo de mí. Creo que estoy embarazada».
Él se quedó inmóvil un instante, sorprendido. Pero no hubo miedo en su rostro, sino algo distinto, una mezcla de emoción y decisión. Se sentó a mi lado, me tomó las manos y me dijo: si es así, no estás sola. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Sus palabras me arrancaron lágrimas. En toda mi vida, nadie me había dicho algo parecido. Siempre había estado bajo la autoridad de mi padre, bajo la sombra de sus gritos. Y ahora, por primera vez, alguien me ofrecía compartir un destino conmigo. Esa noche, al volver a casa, el secreto pesaba más que nunca. Mi cuerpo empezaba a mostrar señales, pequeñas pero claras, el cansancio, los cambios de ánimo, esa sensación constante en el vientre. Y yo sabía que no podría ocultarlo para siempre. Mi madre lo notó antes que nadie. Una mañana me miró de reojo mientras amasaba pan, y sus ojos se llenaron de preguntas que no se atrevió a hacer en voz alta. Yo bajé la mirada, pero ella me acarició la mano en silencio, como si hubiera entendido más de lo que yo quería reconocer. El miedo crecía. ¿Qué haría mi padre al descubrirlo? ¿Qué dirían mis hermanas? ¿Qué pensarían en el pueblo, donde los rumores vuelan más rápido que el viento? Pero, al mismo tiempo, había dentro de mí una certeza luminosa. Si aquel hijo realmente estaba en camino, sería el fruto de algo mío, de algo que había elegido con el corazón y no con la obediencia. Y por primera vez en mi vida, no tenía intención de renunciar a lo que el destino me había dado. El secreto no podía durar para siempre. Mi cuerpo empezó a hablar antes que yo. El vestido, que antes me quedaba suelto, comenzó a apretarme en la cintura. Las mañanas se llenaron de mareos, y a veces tenía que salir al corral para respirar hondo, fingiendo que iba a por leña o a dar de comer a las gallinas. Mis hermanas fueron las primeras en sospechar. Una noche, mientras Inés cosía junto a la lámpara de aceite, me miró fijamente. «Sara», dijo con voz baja. «¿Es lo que creo?» No pude responder. Sentí las lágrimas arder en mis ojos y bajé la mirada. Ella me tomó la mano en silencio, como una aliada que comprendía sin necesidad de palabras. Teresa, en cambio, lo notó de manera distinta. Una mañana, al verme doblada por un mareo, me llevó al cuarto y me encaró con dureza. «No puedes ocultarlo más». «¿Quién es?» Me temblaban los labios, pero no mentí. «Javier, el hombre de la ciudad». Su rostro cambió. Primero incredulidad, luego un gesto entre enojo y sorpresa. «¿Y si padre lo sabe? Nos matará a todas». Lo que más temía sucedió poco después. Mi padre, que llevaba días observándome con esa mirada que escarbaba, estalló en una tarde cualquiera. Yo volvía del pozo cuando me interceptó en la cocina. «¿Qué traes ahí, Sara?», rugió, señalando mi vientre apenas abultado. El silencio en la casa fue brutal. Mi madre dejó caer el cucharón, Inés se tapó la boca con las manos y Teresa me miró con los ojos desorbitados. Yo intenté hablar, pero él me golpeó con sus palabras antes de que pudiera decir nada. «Me has deshonrado. 30 años cuidándote como una hija decente, y te entregas al primero que aparece». Me sentí pequeña, rota, pero no retrocedí. Por primera vez en mi vida, lo miré a los ojos y hablé con voz firme. «No es cualquiera, padre. Es el hombre que elegí». Ese desafío lo enfureció más. Golpeó la mesa con el puño y gritó que ya no tenía hija, que yo no volvería a entrar en su casa. Mi madre intentó calmarlo, pero él la apartó con brusquedad. Las lágrimas me corrían por las mejillas, pero dentro de mí había una extraña serenidad. Lo peor había ocurrido, mi secreto estaba expuesto. Y, aún así, sentía que ya no podía volver atrás. Esa noche, cuando todos dormían, recogí unas pocas cosas y salí al camino. La luna iluminaba los 300 metros hasta la casa de Javier. Llevaba miedo en el pecho, pero también una certeza: ese era ahora mi hogar, aunque el mundo entero me juzgara. Al llegar, Javier abrió la puerta sin que yo tuviera que llamar. Me abrazó sin preguntas, como si hubiera estado esperándome. Y supe,
en ese instante, que no estaba sola. La primera noche en casa de Javier fue un remolino de emociones. Apenas crucé la puerta, él me abrazó con una fuerza tranquila, como si supiera que mi mundo acababa de romperse. Yo lloré en silencio contra su pecho, descargando años de obediencia, de miedo y de culpa. «Ya no vuelves allí, Sara», me dijo, con una seguridad que me estremeció. «Este es tu lugar ahora». Sus palabras eran sencillas, pero pesaban como promesas. Por primera vez en 30 años, me sentí acogida sin condiciones. La vida en su casa era distinta en todo. Había luz, había silencio sereno, había espacio para respirar. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire fresco de la montaña, y cada rincón tenía algo que me resultaba nuevo, un libro en la mesa, una radio que de vez en cuando traía voces lejanas, una cama que no estaba llena de miedo sino de ternura. Pero no podía dejar de pensar en mis hermanas. Cada noche, al acostarme, me asaltaban imágenes de Teresa e Inés soportando los gritos de mi padre, apagando velas en la oscuridad, rindiéndose poco a poco a una vida sin horizonte. Me dolía haber escapado sola, aunque fuera el destino quien me había empujado a ello. Javier notó mi inquietud. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, me preguntó: «Piensas en ellas, ¿verdad?». Asentí, con la mirada perdida. «No es justo que yo esté aquí, y ellas sigan atrapadas. Nunca conocieron nada distinto, y ya es tarde para escapar solas». Él se sentó frente a mí, y con la calma que siempre lo acompañaba, dijo algo que nunca esperé escuchar. «Si quieren, pueden venir también. La casa es grande, hay habitaciones de sobra. Yo no vine aquí solo a vivir para mí. Si ellas quieren libertad, aquí la tendrán». Me quedé muda. ¿Cómo explicarle lo que significaban esas palabras? Mis hermanas llevaban décadas bajo el yugo de mi padre, convencidas de que ya no había salida. Y ahora, de repente, había una puerta abierta. «¿De verdad lo dices en serio?», pregunté, con un hilo de voz. «Por supuesto». Me miró con firmeza. «No se trata solo de ti, Sara. Nadie merece vivir así». La idea comenzó a crecer en mí como una semilla imposible de ignorar. Imaginé a Teresa, con su carácter fuerte, caminando al fin con la cabeza alta. A Inés, bordando tranquila bajo la luz eléctrica en lugar de la llama de una vela. A las tres juntas, libres, por primera vez en nuestra vida. Claro que también imaginé la furia de mi padre. El pueblo entero hablaría. Seríamos señaladas, juzgadas, acusadas de romper las reglas. Pero entonces pensé en el hijo que llevaba dentro. ¿Qué clase de vida quería darle? ¿Una de miedo y cadenas, o una de amor y esperanza? Me acerqué a Javier y tomé su mano entre las mías. «Si ellas aceptan, será un milagro». Él sonrió. A veces los milagros solo necesitan un poco de valor. Esa noche recé como nunca antes, pidiéndole a Dios la fuerza para convencer a mis hermanas. Porque sabía que, si lograba sacarlas de esa casa oscura, no solo cambiaría mi destino, sino el de todas nosotras. Pasaron varios días antes de atreverme a volver a la casa de mis padres. El miedo me atenazaba, pero la idea que Javier me había regalado no me dejaba en paz, mis hermanas podían ser libres también. Esperé una tarde en que mi padre había salido al campo con unos vecinos. Sabía que volvería con vino en la sangre y mal humor en la lengua, así que tenía unas horas para intentar lo imposible. Caminé los 300 metros de regreso con el corazón en la garganta. No era lo mismo que antes, ahora no iba por agua, iba por ellas. Cuando crucé la puerta, el ambiente era el de siempre, Teresa lavando ropa en el patio, Inés bordando en la mesa, mi madre moviéndose en la cocina con pasos cansados. Me recibieron con una mezcla de sorpresa y reproche. «¿Qué haces aquí?», me lanzó Teresa, con dureza. «Vine a veros», respondí, bajando la voz. «Necesito hablar con vosotras». Nos encerramos en el cuarto, las tres juntas. Mi madre quiso entrar, pero le pedí que me dejara a solas con mis hermanas. El aire estaba cargado de tensión. «Sé que sabéis lo que pasa»,
empecé, temblando. ¿Con Javier? Sí, estoy con él. No voy a negarlo. Teresa chasqueó la lengua, indignada. ¿Y vienes a contárnoslo así, como si fuera un orgullo? Padre tiene razón, nos traerás la vergüenza. No. Me defendí. No es vergüenza, Teresa. Es vida. Por primera vez en mi vida, siento que existo. Y quiero que vosotras también lo sintáis. Inés levantó la vista del bordado. Sus ojos brillaban con un destello que no le había visto nunca. ¿Qué quieres decir? Tomé aire. Javier me ha dicho que hay sitio en su casa. Habitaciones para todas. Si queréis, podéis venir. Allí no habrá gritos, ni miedo, ni oscuridad. Tendréis luz, libertad, y la posibilidad de conocer a alguien, de casaros, de vivir. El silencio que siguió fue abrumador. Teresa me miraba con una mezcla de rabia y deseo reprimido. Inés, en cambio, tenía lágrimas en los ojos. ¿Y madre? Preguntó Inés, con voz quebrada. Ella, tragué saliva. Sabemos que no podrá salir mientras él viva. Pero vosotras sí podéis. Teresa se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro. ¿Y qué dirá el pueblo? ¿Qué dirá padre? El pueblo siempre habla, respondí. Pero, ¿quieres pasar el resto de tu vida escuchando gritos, envejeciendo en esta oscuridad, sin haber conocido nunca lo que es que un hombre te tome de la mano? Esa frase la golpeó. Lo vi en sus ojos. Porque era la verdad, ninguna de nosotras había sentido eso jamás. Finalmente, Inés fue la primera en hablar. Yo quiero ir, dijo, con firmeza inesperada. No me importa lo que diga padre. Quiero salir de aquí. Teresa guardó silencio largo rato, y al final murmuró. Si Inés va, yo también. No pienso quedarme sola en esta cárcel. Me lancé a abrazarlas, con lágrimas corriéndome por las mejillas. Había logrado lo que parecía imposible. Será difícil, les advertí. Padre no nos dejará salir fácilmente. Pero si tenemos valor, podemos hacerlo. Javier nos espera. En ese momento, las tres hermanas nos miramos como nunca antes, no como víctimas de un destino impuesto, sino como mujeres a punto de tomar las riendas de su vida. Sabíamos que el infierno estallaría cuando mi padre lo descubriera. Pero por primera vez en décadas, el miedo no era más fuerte que la esperanza. El plan se gestó en susurros, en miradas cómplices que se cruzaban en la cocina cuando mi padre no estaba, en noches en que las tres hermanas nos encerrábamos en la habitación con la vela casi apagada. Era sencillo en palabras, pero difícil en acción, reunir unas pocas pertenencias, esperar el momento justo y salir juntas hacia la casa de Javier. La primera en vacilar fue Teresa. Nos va a matar si nos descubre, decía, con los brazos cruzados, caminando de un lado a otro. ¿Lo conoces, Sara? Padre no va a permitirlo. Ya nos mata un poco cada día, le respondí con firmeza. ¿Quieres seguir envejeciendo aquí, escuchando sus gritos hasta que se apague la última vela? Inés, más callada, nos miraba con ojos brillantes. Ella no dudaba tanto, en su silencio había una determinación que nunca le había conocido. Mi madre fue la única que no necesitó convencimiento. Una noche, mientras mi padre roncaba tras beber más de la cuenta, se acercó a mí en la cocina y me susurró. Hazlo. Llévalas contigo. Yo no puedo, Sara, pero vosotras sí. Esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. El día de la partida llegó más pronto de lo que esperaba. Era una tarde calurosa, y mi padre había salido al bar del pueblo a beber con unos vecinos. Sabíamos que regresaría al anochecer con la lengua envenenada, así que el tiempo era escaso. Metimos lo poco que teníamos en atillos, algo de ropa, una manta, las tijeras de bordar de Inés, un libro viejo que Teresa había guardado en secreto, y una foto amarillenta de Lidia con sus hijos. Cuando estábamos listas, la puerta se abrió de golpe. Mi padre había regresado antes de lo previsto. ¿Qué es esto?
Rugió, viendo los atillos. ¿A dónde pensáis ir? El silencio fue denso como plomo. Inés bajó la mirada, paralizada. Teresa apretó los dientes, como si quisiera enfrentarse a él. Pero fui yo quien dio un paso al frente. Nos vamos, padre, dije, con la voz firme aunque me temblaba el cuerpo. No más gritos. No más encierro. Hemos decidido. Su rostro se puso rojo como el fuego. Avanzó hacia mí con el puño en alto, pero se detuvo al ver a Teresa plantarse frente a él. No la toques, le advirtió con rabia contenida. Si la golpeas, me golpeas a mí también. Por un instante, la tensión fue insoportable. Creí que todo acabaría en violencia. Pero quizá el vino le había robado fuerzas, o tal vez se dio cuenta de que ya no podía contenernos. Golpeó la mesa con tanta fuerza que la madera crujió y gritó. «Largaos. No volváis nunca. No tenéis padre desde hoy». Nos quedamos quietas un segundo, heladas por sus palabras. Mi madre, desde un rincón, nos miraba con lágrimas en los ojos. Se acercó y me besó la frente. «Id con Dios, hijas mías». Y así, con el corazón desgarrado y al mismo tiempo liberado, cruzamos la puerta. Caminamos juntas los 300 metros hasta la casa de Javier, cargando nuestros atillos como si fueran banderas de libertad. El aire de la tarde parecía más fresco, y cada paso era una victoria. Cuando llegamos, Javier nos esperaba en la entrada. Al vernos, abrió los brazos y dijo ampliamente: «Bienvenidas a casa». En ese momento supe que habíamos dejado atrás el infierno y comenzábamos una vida nueva. No sería fácil, el pueblo hablaría, los juicios caerían sobre nosotras. Pero al mirar a mis hermanas sonreír tímidamente bajo el cielo abierto, entendí que había valido la pena. Porque por primera vez en décadas, éramos dueñas de nuestro destino. Los primeros días en la casa de Javier fueron un verdadero renacimiento. Mis hermanas, que habían pasado más de 4 décadas bajo la sombra de mi padre, miraban cada rincón con asombro, como niñas pequeñas descubriendo un mundo nuevo. La primera sorpresa fue la luz eléctrica. La noche en que Javier encendió la lámpara del comedor, Teresa se quedó boquiabierta. ¿Así se enciende sin velas?», preguntó, casi incrédula, acercándose para tocar el interruptor. Cuando la luz volvió a apagarse y luego se encendió de nuevo, Inés soltó una carcajada nerviosa que pronto se convirtió en risa sincera. Fue la primera vez que la escuché reír de esa manera, sin miedo a que alguien la mandara callar. Las camas también parecían lujos. Inés pasó la mano por las sábanas limpias como si fueran seda. Teresa, que siempre había dormido con un ojo abierto esperando los gritos de mi padre, confesó que por primera vez en años había podido dormir de un tirón. Yo, embarazada y con el corazón más ligero, miraba todo aquello con lágrimas en los ojos. Era un milagro sencillo, una casa con habitaciones donde no se respiraba miedo, una mesa donde se podía conversar sin voces rotas, un patio donde podíamos sentarnos al atardecer a contemplar el cielo sin sentirnos vigiladas. Javier se convirtió en un anfitrión paciente. Les enseñaba a manejar cosas nuevas, la radio, la cocina de gas, hasta la simple costumbre de cerrar una puerta sin miedo a que alguien la abriera de golpe. Mis hermanas lo observaban con respeto, aunque Teresa aún mantenía cierta distancia, como si no quisiera confiar demasiado pronto. El pueblo, por supuesto, comenzó a hablar. Las miradas nos seguían en la fuente, en la tienda, en los caminos. Las hijas de Antonio, viviendo con el forastero, susurraban. Todas bajo el mismo techo, vaya vergüenza. Pero ya no nos importaba tanto. Cada vez que las voces del pueblo nos alcanzaban, Javier alzaba la cabeza con dignidad y seguía caminando, y nosotras, detrás de él, descubríamos una valentía que nunca habíamos tenido. Las noches eran distintas también. Nos sentábamos juntas en la mesa iluminada, compartiendo historias, recuerdos, hasta risas. Mi madre me había dicho una vez que la libertad es como el pan caliente, una vez lo pruebas, ya no aceptas el duro. Y yo entendí sus palabras cuando vi a Inés cosiendo bajo la luz eléctrica, sonriendo sin motivo,
y a Teresa dejando escapar suspiros que parecían alivio más que cansancio. Dentro de mí, la vida crecía. Cada movimiento en mi vientre era un recordatorio de que aquel hogar no solo era nuestro presente, sino también el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, me acosté sin miedo, con la certeza de que, aunque el camino no sería fácil, habíamos encontrado un refugio donde podíamos comenzar de nuevo. Con el paso de las semanas, la rutina en la casa de Javier comenzó a asentarse. Yo seguía siendo la más unida a él, no solo porque lo amaba, sino también porque mi embarazo me mantenía cerca de su cuidado y atención. Pero poco a poco noté que mis hermanas también empezaban a transformarse bajo aquel techo. Teresa, que siempre había sido la más dura, pasaba horas en el patio con Javier, hablando de cosas prácticas, como cultivar mejor el huerto, cómo organizar la leña, cómo reparar la cerca. Al principio lo hacía con su tono seco, casi desafiante, pero con el tiempo empecé a notar algo distinto en su voz, una suavidad que yo jamás le había escuchado. Una tarde los observé desde la ventana. Él le mostraba cómo afilar una herramienta, y cuando sus manos se rozaron al pasarle el mango, vi a Teresa apartar la mirada, nerviosa, como una muchacha. Aquello me sorprendió. Mi hermana, que siempre se había mostrado fuerte e inaccesible, parecía tambalearse por primera vez. Inés, en cambio, encontró en Javier una escucha que nunca había tenido. Mientras bordaba en la sala, él solía sentarse a su lado y preguntarle sobre sus diseños, sobre los colores y las formas. Ella, tímida, al principio respondía con monosílabos, pero poco a poco fue abriéndose. Llegó incluso a reírse de sus ocurrencias, con una risa tan pura que parecía la de una niña pequeña. Yo no sentía celos. Al contrario, era como si en él hubieran encontrado algo que les había sido negado toda la vida. Javier tenía la capacidad de dar a cada una lo que necesitaba, a Teresa, la sensación de ser escuchada en su fuerza, a Inés, la ternura que hacía florecer su silencio. Una noche, mientras cenábamos los cuatro en la mesa, Teresa contó una anécdota del campo y todos reímos. El sonido fue tan extraño en nuestros oídos que nos quedamos en silencio después, mirándonos. Fue Inés quien rompió la tensión. ¿Os dais cuenta?, dijo sonriendo. Hace años que no nos reíamos juntas. Javier nos miró con orgullo. Eso es porque ahora estáis donde debéis estar. Nadie debería vivir apagado. Yo asentí, con una mano sobre mi vientre, sintiendo que no solo mi hijo crecía, sino también nosotras como mujeres. Lo que antes había sido miedo y represión, ahora empezaba a convertirse en confianza, en nuevas posibilidades. No sabía aún hasta dónde llegaría esa cercanía entre Javier y mis hermanas. Pero en mi corazón, comprendía algo, la libertad no solo me había alcanzado a mí, también las estaba despertando a ellas. El cambio fue tan sutil que apenas pude señalar cuándo comenzó. Quizás fue una mirada más larga de lo habitual, una mano que se quedó unos segundos de más, o una risa compartida que no se apagaba al instante. Lo cierto es que en aquella casa, donde todo era nuevo para nosotras, los límites comenzaron a difuminarse. Teresa fue la primera. Una noche, después de cenar, ella se quedó ayudando a Javier a recoger la mesa. Yo estaba cansada y me retiré al cuarto, pero al pasar por la cocina escuché un murmullo extraño. Reían bajo, casi como adolescentes sorprendidos. No quise entrar. Cerré la puerta despacio y me recosté, con una extraña mezcla de inquietud y aceptación. Inés, por su parte, parecía florecer día a día. Se quedaba más tiempo con Javier en la sala, bordando mientras él leía en voz alta algún fragmento de libro. A veces levantaba la vista de su costura y lo miraba con una expresión que yo conocía demasiado bien, la de alguien que descubre, tarde, lo que significa sentirse visto. No hubo confesiones ni palabras explícitas. Pero yo lo intuía. Y ellas sabían que yo lo intuía. Era como un pacto silencioso, dentro de esas paredes, cada una estaba probando una libertad que la vida nos había negado durante décadas. No sentía celos, sorprendentemente. Al contrario, sentía una especie de solidaridad profunda. Teresa, con sus 45 años de dureza acumulada, merecía también saber lo que era reír con un hombre. Inés,
con sus 43 de silencios, merecía sentir el calor de unas manos que la acariciaran como mujer y no como sombra. Javier parecía comprenderlo sin necesidad de decirlo. Conmigo era amor, refugio, ternura incondicional. Con ellas, era paciencia, compañía, un despertar lento que no juzgaba ni apresuraba. Una tarde, mientras nos sentábamos los cuatro en el patio, Teresa hizo un comentario que me heló por dentro y al mismo tiempo me confirmó lo que ya sabía. ¿Te das cuenta, Sara? Me dijo, con una media sonrisa. Este hombre ha hecho más por nosotras en unos meses que padre en toda su vida. Inés bajó la cabeza, pero sus mejillas se encendieron como brasas. Javier se limitó a sonreír, con esa calma suya que nunca revelaba más de lo necesario. Esa noche, en la habitación, Teresa me miró fijamente y murmuró. No te enfades conmigo, Sara. Pero tú sabes que lo que vivimos aquí, es lo único que nos ha hecho sentir vivas. No respondí. Solo la abracé, porque comprendía. Porque en el fondo, las cuatro compartíamos la misma historia, mujeres que habían esperado demasiado, y que al fin, bajo el mismo techo, habían encontrado lo que siempre nos negaron. Era un secreto. Nuestro secreto. Y lo guardaríamos con la misma fuerza con que protegíamos nuestra libertad recién conquistada. El tiempo pasó como un río que arrastra todo a su paso. Los días en la casa de Javier se llenaron de rutina, de risas nuevas, de trabajos compartidos. Pero también de secretos que, tarde o temprano, terminarían saliendo a la luz. Mi embarazo avanzaba, mi vientre redondeándose más cada semana. Y poco a poco, lo mismo comenzó a ocurrir con mis hermanas. Primero Teresa, que intentaba ocultarlo bajo vestidos anchos. Luego Inés, que se sonrojaba cada vez que alguien del pueblo le decía que la veía más rozagante. En casa, lo sabíamos todas. No hizo falta decirlo. Bastaba con mirarnos para entenderlo, todas llevábamos dentro la huella de Javier. Al principio fue un motivo de unión, como un pacto sellado por la vida misma. Nos cuidábamos unas a otras, compartíamos mareos, cansancios, antojos. Javier, lejos de asustarse, parecía aceptar su destino con una serenidad que me conmovía. Una tarde, mientras me acariciaba el vientre, murmuró. Dios quiso que aquí, en esta casa, brotara la vida donde antes solo había sombras. Pero el pueblo no tarda en hablar. Los rumores comenzaron en la fuente, como siempre. ¿Las hijas de Antonio? Todas juntas en casa del forastero, algo raro pasa allí. No es normal, no puede ser decente. Las miradas se volvieron cuchillos cada vez que alguna de nosotras bajaba a comprar pan o a traer sal. Algunas mujeres nos daban la espalda, los hombres bajaban la voz al vernos pasar. Sabíamos que tarde o temprano la verdad sería imposible de esconder. Un día, al regresar del mercado, Teresa llegó alterada. He escuchado lo que dicen, nos dijo con rabia. Que somos unas perdidas, que Javier nos embrujó a todas. Inés se echó a llorar, asustada por lo que vendría. Yo, en cambio, sentí dentro de mí una extraña calma. Por primera vez, los juicios de los demás no me importaban tanto. Lo importante era lo que habíamos encontrado juntas, una vida distinta, hijos que traerían esperanza, un techo donde éramos libres. Javier reunió a las 3 esa noche en el comedor. La luz eléctrica iluminaba nuestros rostros cansados pero decididos. Sé lo que dice la gente, dijo, con voz firme. Y no voy a permitir que os hagan daño. Sois mi familia. No importa lo que digan, no importa lo que murmuren. Aquí estáis seguras. Sus palabras fueron un escudo. En ese momento entendí que él había aceptado no solo a mí, sino a mis hermanas, a nuestros hijos, a todo lo que éramos. El pueblo podía murmurar, podía inventar, podía señalar con el dedo. Pero dentro de esa casa, en medio de las montañas, habíamos construido algo más fuerte que el miedo, una familia nacida de la libertad y de la necesidad de amar, aunque fuera contra todas las reglas. El invierno llegó cargado de pruebas. El frío calaba los huesos y el pueblo seguía con sus murmullos venenosos,
pero en nuestra casa había algo que ninguna helada podía apagar, la vida. Fui la primera en dar a luz, una madrugada de enero. Mis hermanas me rodearon, sosteniéndome con manos temblorosas pero llenas de amor. Javier no se apartó de mi lado ni un segundo, y cuando el llanto del niño llenó la habitación, sentí que todo el dolor de mi pasado se borraba en un instante. Era mi hijo, nuestro hijo, el símbolo de que la libertad había vencido. Semanas después, Teresa también tuvo el suyo. Y luego Inés. El llanto de bebés comenzó a llenar la casa como una música nueva, como una promesa de futuro que nadie podía arrebatar. El pueblo, por supuesto, no calló. Había quienes nos señalaban al pasar, quienes murmuraban que lo que hacíamos era pecado, que Dios nos castigaría. Pero yo, al mirar a mis hermanas con sus hijos en brazos, al ver a Javier caminando de un cuarto a otro cargando mantas, sabía que Dios estaba allí, acompañándonos. Porque Él no abandona a los que buscan amor verdadero, aunque el mundo no lo entienda. La casa se transformó. Las noches ya no eran de discusiones, sino de nanas improvisadas. El patio, que antes había sido silencioso, ahora estaba lleno de pasos pequeños y risas. Las hermanas que habían pasado toda su vida bajo gritos, ahora cantaban canciones de cuna, acariciaban cabecitas, y se descubrían a sí mismas como madres. Javier envejeció rápido con tanto esfuerzo, pero nunca perdió la serenidad. Una tarde, mientras me abrazaba en el umbral de la puerta, me dijo: «Quizá el pueblo nunca lo entienda, Sara. Pero mira lo que tenemos. ¿No es esto un milagro?». Y yo supe que tenía razón. Porque aunque nuestra familia no fuera como las demás, lo que teníamos era real, amor, vida, libertad. Con los años, los niños crecieron juntos como si fueran hermanos. Nadie en el pueblo podía negar que eran alegres, fuertes, y que en aquella casa había prosperidad. Poco a poco, incluso los juicios se fueron apagando, y lo que quedó fue la evidencia de que habíamos construido algo que ni la crítica ni el miedo pudieron destruir. Hoy, al mirar atrás, sé que nuestra historia no fue común, ni perfecta, ni sencilla. Pero fue nuestra. Y en medio de todo, aprendí que Dios escribe derecho con renglones torcidos, y que incluso en los caminos más extraños puede florecer el amor. Si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje de libertad y amor. Recuerda que en la vida siempre hay segundas oportunidades, aunque a veces parezcan imposibles. Dios nunca abandona a quien busca con el corazón abierto. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartirla. Juntos podemos seguir dando vida a más relatos que nos recuerden que el amor siempre encuentra su camino.